Hola gente, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a colgar el segundo video de nuestro canal para mostrarles cómo se trabaja en OTC con la plantilla que ofrecimos en el otro video. Vamos a ver cómo conectarlo en MetaTrader 4 y cómo operar. Les voy a mostrar porque hay mucha gente que pone plantillas que supuestamente son muy ganadoras. No lo niego, puede ser, sí, pero cargan las plantillas apenas abren los gráficos. ¿Y qué pasa? Solo muestra las operaciones puntuales que supuestamente ganaron. Claro, en las marcaciones van a ver 30, 40 marcaciones de compra-venta, todas ganadas con 100% de eficacia. Obvio, porque ya pasó. Están jugando con el pasado de las operaciones. En cambio, lo que vamos a hacer acá, yo ya dejé corriendo más de 40 minutos. Creo que a las 5:30 abrí un activo y corrí la plantilla que tenemos aquí para que vean. Esta es la plantilla que ya corrimos desde acá, creo más o menos. Empezamos a correr y les voy a explicar bien cómo trabajó. Mientras tanto, mientras está corriendo esta plantilla, les voy a enseñar cómo conectar en OTC con Quotex, que es el broker que yo recomiendo y el que mejor anda con el tema de depósitos y retiradas de dinero. Siempre probemos en cuenta demo, sí o sí, probemos las plantillas en cuenta demo para que saquen todas las dudas. No se manden con dinero real si no están seguros o no probaron antes. Esto no es un consejo de inversión, simplemente yo les muestro las herramientas para los que quieran empezar. Bueno, vamos a ver cómo conectamos acá MetaTrader 4 OTC. Tenemos que descargar un archivo que los voy a dejar en la descripción, en la página VBots, que es esta. Yo la voy a dejar en la descripción, le voy a dejar el enlace para que puedan bajarlo. Tienen que apretar la primera, hacer clic y se va a descargar un archivo. Fíjense que acá se descargó. Abren la carpeta donde está y acá lo van a encontrar. En MetaTrader 4 van a ir a abrir archivo, abrir carpeta de datos, MQL4. En Esper van a abrir la carpeta y van a pegar ese archivo. Yo ya lo tengo, que está acá, por eso no lo hago de nuevo y porque tengo el MetaTrader 4 abierto. Una vez que están ahí, van a abrir acá, van a ir a asesores expertos y van a actualizar y les va a aparecer el LivyBot tick. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo conecto? Vamos a abrir un activo cualquiera, tiene que ser online, ventana del gráfico, así como está. Vamos a ir a LivyBot y los vamos a ejecutar, pero esperen que me olvidé antes de enseñarles algo. En herramientas antes vamos a poner opciones y en asesores expertos tienen que estar esto tildado. Estamos, porque se puede fallar, si no las conexiones no pueden funcionar. Una vez que estamos ahí, lo ejecutamos y le va a aparecer esta pantalla. Lo dejamos en demo. Este es el tiempo de velas que queremos que muestre. Yo pongo la de 1 y la de 5 minutos porque son las que más opero, las que más me gustan. Esta es la cantidad de velas que aparecen, que va a tomar. Y acá tienen que seleccionar Quotex. Si están en IQ Option, en OTC, tienen que seleccionar IQ Option y va a funcionar exactamente igual. Apretan aceptar y se va a conectar. ¿Qué pasa? En demo únicamente
en demo únicamente va a haber pocos activos. Va a haber solamente 3 activos. Y le explico por qué. Porque Vivot es un servicio pago. Y acá les pone su grupo de Telegram, donde pueden conseguir. Si entran acá, le van a dar para que prueben la licencia con todos los activos. Está muy buena, pues yo lo probé una semana y durante Mercado Abierto está en OTC, no Mercado Abierto, en OTC están todos los activos que encontramos en OTC, en Quotex o en IQ Option. Está muy bueno. Por si alguno lo quiere, le interesa. No le hago propaganda a Vivot, pero no conozco a nadie. Así que bueno, ya está conectado. Ahora vamos a abrir un activo. ¿Cómo abrimos los activos en OTC? Vamos a archivo, abrir sin conexión. Yo ya tengo uno abierto, miren, ya me marca en amarillo, porque es el que le dije que ya estoy corriendo la plantilla hace más de media hora. ¿Qué pasa? Cada activo, cada ventana, no podemos cambiar de M1 a M5 como cuando está en Mercado Abierto, con solamente apretar acá. Acá tiene, cada ventana tiene su M1, su M5 y su M15 si lo hubiésemos configurado de entrada cuando les mostré la configuración de la conexión a Vivot. Vamos a abrir EURUSD. Abrimos y esperamos. Acá estamos. Una vez que estamos acá, lo que vamos a hacer es conectar la plantilla que les mostré en el video anterior. Y le voy a mostrar la diferencia de cuando está recién cargada, por eso quiero que vean ahora, de cuando está recién cargada y cuando está cuando la plantilla está trabajando hace rato, cómo hay falsas marcaciones y saber, hay que mirar bien y analizar bien en dónde entrar. ¿Estamos? Así que tengamos muchísimo cuidado, pero yo les voy a mostrar bien cómo trabaja. Bueno, acá abrí esto para cosas. Primero, antes que nada, la plantilla la vamos a instalar de la siguiente manera. Vamos a archivo, esto lo vamos a minimizar, ya tenemos el archivo abierto acá. Recuerden que yo dejé abierto Euro Japón por las dudas, que es donde ya tengo la plantilla trabajando. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a abrir acá. Vamos a abrir acá para mirar que no esté. Así podemos hacer todos los pasos uno por uno y que no nos confundamos. No está. Bueno, perfecto. Vamos a abrir carpeta de datos, archivo, carpeta de datos. Y acá ya tengo el disco de mi computadora y la carpeta de datos de MT4. ¿Estamos? En la carpeta de datos vamos a buscar dónde descargaron la plantilla que yo les di. Yo la tengo acá. Millonario OTC y MA, que es Mercado Abierto. Abrimos la carpeta que está dentro y hay dos carpetitas. Esta la copiamos. La primera, la que dice millonaria, OTC y Mercado Abierto, y vamos a pegarla en los indicadores. Cuando abrimos acá, MQL4, indicador, y pegamos directamente toda la carpeta, porque después es más fácil buscar los indicadores. Hay muchos que le hacen copiar todos los indicadores y pegarlo en la carpeta y aparece después todo mezclado con los indicadores ya que viene con la configuración inicial de MetaTrader 4. Así que pegamos directamente la carpeta. ¿Estamos? Y había otra que es la plantilla. Entramos dentro de la plantilla, la copiamos y dentro de MetaTrader 4 ya tenemos copiada la carpeta, retrocedemos y vamos a buscar la carpeta templates, que son plantillas, que es acá en la inicial, templates, y la pegamos acá. Perfecto. Ahora cerramos
Cerramos esto también. Y en indicadores hacemos clic con el botón derecho y ponemos actualizar. Perfecto. Miren, acá aparece la carpeta con todos los indicadores. Por eso le digo que no era... Es mejor, acá ya los tenemos separados. Esta plantilla, ahora la vamos a trabajar en OTC. Vamos a cargar todos estos menos super flecha, que super flecha es para trabajar con mercado abierto. Porque si yo lo ejecuto ahora a super flecha en OTC, no va a parar de sonar plin, plin, continuamente que entre en una operación porque no funciona en OTC. Causa conflicto dentro del programa. Solamente se va a cargar el mercado abierto. Bueno, acá nosotros ya tenemos la que abrimos anteriormente. Vamos a cargar la plantilla que se llamaba Millonaria OTC IMA. Acá está. Acá ya tenemos las velas, porque es un garrón si no hacer esto paso por paso. Yo ya la tengo acá y vamos a ejecutar cada una de estas. Le hacemos doble clic, siempre en parámetros en común, permitir estos dos siempre. Una vez que lo hacen en uno, casi siempre aparece cliqueado en los dos. Ponemos aceptar, ya hay señales, miren, flechas binarias, vamos a aceptar, indicador Magic, aceptar. El reloj, que es el reloj de las velas, que tenemos un reloj en M1, M5 y M15. Miren cómo queda. Y el RSI Magic. Solamente hasta ahí porque estamos en OTC. Estamos solamente ahí porque estamos en OTC. Acá lo podemos agrandar y podemos mirar bien. Y ustedes dicen, bueno, tengo que hacer esto que es medio tedioso cada vez que cargo un activo. No. Ustedes lo que van a hacer es van a ir a plantilla, hacer clic con el botón derecho, plantilla, y ponen guardar plantilla. Le podemos poner OTC 1 para que ya sepamos el nombre que ustedes quieran, obvio, y la guardamos. Cuando abren otro activo en OTC, simplemente van a hacer OTC 1 y se van a cargar automáticamente todos los indicadores. Cuando estén en mercado abierto, van a cargar la misma plantilla OTC, pero le van a agregar super flecha, que es un indicador espectacular, que casi nunca falla, es muy bueno, muy bueno. Así que recuerden, recién hicimos todo en OTC, cargamos hasta 1, 2, 3, 4, 5 indicadores. Super flecha, el sexto indicador lo dejan para mercado abierto. Estamos, cuando estén en mercado abierto, ponen la plantilla, agregan super flecha y hacen el mismo trabajo. Ponen plantilla, guardar plantilla y le ponen mercado abierto si quieren, o como ustedes quieran, cosa que puedan ubicarla. Y ya tienen las dos plantillas armadas, una para mercado abierto y la otra para mercado en OTC. ¿Estamos? Bueno, perfecto. Acá estamos ya con dos activos y es lo que yo les voy a mostrar de cómo trabaja la plantilla. Fíjense, es muy fácil de leerla, muy fácil. ¿Qué es lo que yo le dije hoy anteriormente? Que cuando ofrecen plantillas en YouTube, en Instagram, en todos lados, claro, le cargan la plantilla en el momento, como yo recién hice. Obvio, miren, todas las ganadoras, todas las entradas que tienen son ganadoras. 100%, chicos, miren. Yo siempre digo que esta plantilla trabaja con los toques en el RSI abajo a la compra y RSI arriba a la venta. Tiene que tocar, y si es mejor romper la línea de RSI. Siempre la tiene que romper. En OTC más que nada, porque si no, en OTC vieron que es un mercado que está el algoritmo según como quieren ellos. Así que siempre tocar o pasar. Miren, obvio que recién cargué la plantilla y estas son todas ganadoras. Les voy a mostrar la diferencia con una que ya hace más de 40 minutos que está trabajando. Miren lo que pasa.
Esta es Yen, Euro Yen, disculpen. Euro Yen, está trabajando online. Miren, hay más marcaciones, pero ¿por qué? Ustedes dirán, es lo que yo les digo. Tienen que esperar que toquen arriba, abajo, arriba, win directo. Si toca abajo, win directo. Acá entramos, miren, acá una marcación ya rompió acá. Entramos, no ganó y hubo 3 marcaciones más que iban para una vela vendedora, tal cual, vendedora. Si hubiésemos entrado acá, ganamos en gate 1. Esto de 40 minutos más o menos desde acá, fíjense, pueden contar 40 velas, cada una tiene un minuto, estamos trabajando en M1. Fíjense qué es lo que pasa cuando toca abajo, realmente, este es el trabajo real de una plantilla. No se confíen cuando ven una plantilla tiene poquitas marcaciones, porque eso pasa porque graban cuando recién la cargaron, como recién hicimos en Euro USD acá, en Euro Dólar. Acá fíjense, miren, hubo ganadora. Miren, acá hubo ganadora, ganadora, acá hubo ganadora, acá hubo ganadora, acá hubo ganadora, acá tocó abajo, hubo ganadora, tocó abajo, hubo ganadora. Esto es obvio que está recién cargada, están todas ganadoras. Y ustedes dicen, claro, esto está perfecto. No, tienen que dejar correr la plantilla y ahí se ve a la hora de los bifes, como digo yo, cómo realmente trabaja la plantilla. Tienen que ver que rompa arriba, que sobrepase la línea RSI y abajo lo mismo, que toque por lo menos, que toque o que pase, pero nunca ejecuten una flecha acá en el medio, porque tienen muchas probabilidades de perderla a la operación. La otra que hay que hacer es que cuando la línea va acompañando al RSI, se pone lateralizada, miren cómo se pone a la par, no entrar porque viene un vendaval de velas y van a querer subir, van a querer entrar a la compra y van a perder la operación. Lo que tienen que hacer es que entre lo más perpendicular posible. Miren acá, que entre lo más perpendicular posible. Entra perpendicular y ganada. Acá casi se lateraliza, pero entró con 3 marcaciones prácticamente y la ganó y la sobrepasó al RSI. Tienen que sobrepasarla muy bien, no entre cuando está lateralizada. Miren acá, estaba entrando lateralizada, no tocó. Acá toca, entramos en la primera, ganó en el gate 1. Pero entren siempre cuando entra bien perpendicular a la línea RSI. Estamos, miren acá, nunca entren cuando está muy lateralizado, porque tienen muchas posibilidades de perderlo. Así que bueno, este ha sido otro video, espero que me sigan, que les guste, veo sus comentarios, opiniones, me preguntan, no hay ningún problema. Les voy a dejar mi Telegram para los que quieran adquirir la plantilla. Podemos hacer en otro video podemos hacer algunas operaciones en vivo. Acá les voy a mostrar. Vamos a ir acá. Vamos a ir, miren, esta la que yo les digo que ya tenía abierto hace rato. Euro Japón, el euro contra el yen, yo le digo euro Japón ya de costumbre, y euro USD. Fíjense que las velas están conectadas y van prácticamente iguales, no se asusten porque hay que, miren, están perfectas como están. Miren cómo vienen chiquititas. Fíjense que acá está por tocar, indica que va a bajar. Vamos a entrar en una por las dudas, a ver qué pasa. Miren que no tocó. Siempre recuerden que tienen que tocar o sobrepasar la RSI, porque si no tienen mucha posibilidad de perder la operación. Siempre fíjense eso. Por eso les digo que tienen que tener muchísima paciencia y esperar la rotura de la RSI. Bueno, acá por ahora la va ganando.
Prueben mucho en demo. Estamos probando en cuenta demo en Quotex. Fíjense, a ver qué pasa, a ver si es ganadora. Vamos a esperar los 20 segundos. Yo por lo general entro un solo gate, no hago dos, y menos si se lateraliza esto acá, que sabemos que no va a romper. Miren, ganadora. Muy bien. Bueno, gente, este ha sido otro video. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en la próxima y vamos a seguir subiendo esta plantilla, y si tenemos algunos indicadores nuevos para agregarle para que sea más efectiva, se lo vamos a ir agregando. Así que muchísimas gracias, nos vemos, chau chau.